Bueno, abran su Biblia en Santiago capítulo 2. Vamos a empezar y vamos a leer el versículo 14 al 26. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por la obra de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y cambió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Padre bueno, Padre santo, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, hoy estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, con la interpretación de este versículo. Porque en verdad, Padre, es bastante complicado, es muy complicado, es muy difícil de entender, pero creo que, Señor, con tu Espíritu Santo sí lo lograremos. Enséñanos, Padre, a no ver una controversia aquí, sino ver una unidad en el texto. Y gracias, Padre, Señor, porque en verdad nosotros nunca hubiésemos tocado este tema si no hacíamos por medio de una prédica expositiva secuencial. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy, y pongan ahí como título, hoy llegamos a una de las porciones más controvertidas de toda la Biblia. Así lo pueden poner. 2:14 en adelante, porción más controvertida de toda la Biblia. Y es más, a lo largo de la historia de la iglesia, esta porción ha sido motivo de muchas discusiones y de diversas interpretaciones. Por ejemplo, Martín Lutero llegó a referirse a la carta de Santiago como una epístola de paja. Ahora, esa expresión, epístola de paja, surgió principalmente por la dificultad que Lutero encontraba en pasajes como Santiago 2:24, lo que acabamos de leer, donde parece decir que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, al leerlo en forma aislada, Lutero, ¿qué es lo que entendió? Lutero entendió que podía parecer una contradicción con su redescubrimiento de la doctrina de la justificación por la sola fide. ¿Ven? Pero, hermanos, aunque Martín Lutero enfrentó esta dificultad con la carta de Santiago, nosotros hoy debemos recordar una verdad fundamental. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios nunca se contradice. Por ende, si se llega a encontrar una aparente contradicción, el problema no está en la revelación de Dios, sino en nuestra comprensión limitada del texto. Entonces, la dificultad nunca está en la perfección de la palabra de Dios, sino en nuestra manera de interpretarlo. Por eso es tan importante que entendamos correctamente esta porción. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que utilizan este versículo para enseñar que las obras son realmente necesarias para completar nuestra salvación. Algunos, por ejemplo, toman el texto y dicen, la fe no es suficiente. Mira, aquí lo dice taxativamente, la fe no es suficiente.
también necesitamos añadir a nuestras fe obras para poder ser aceptados delante de Dios. Por ejemplo, ¿quiénes piensan así? La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, los testigos de Jehová, han utilizado este pasaje para defender esa idea. Es más, si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de poder predicarle a uno de ellos, alguien que realmente maneja, te va a sacar Santiago capítulo 2, versículo 24. Está ahí. Además, hermanos, aparte de los testigos de Jehová y los católicos, también vamos a encontrar personas que desde una postura de incredulidad van a utilizar este texto para afirmar que la Biblia se contradice, diciendo que Santiago enseña una cosa y que Pablo enseña otra cosa. De ahí entonces viene la importancia de acercarse a este pasaje con muchísimo cuidado, dejando que sea la propia Biblia la que nos enseñe qué quiso decir Santiago cuando afirmó: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, hermanos, por la importancia y la profundidad de este pasaje, no se puede hacer una prédica superficial de esto. Vamos a tener que invertir tiempo. Por eso, durante los próximos domingos, vamos a estar estudiando de forma cuidadosa estas palabras de Santiago y vamos a analizar qué significa realmente esta declaración. Y cuando hacemos esto, también vamos a ver qué lugar tienen las obras en la vida del creyente y cómo es que se puede distinguir una fe verdadera y una fe solamente de palabras. Entonces, el sermón de hoy va a tener solamente un punto. Solo un punto vamos a tratar hoy. Y ese punto será: la fe verdadera se manifiesta en obras de amor. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a ver la fe puesta en práctica, que es la segunda parte de lo que vamos a estudiar. Amén. Vayamos al primer punto entonces. La fe verdadera se manifiesta en obras de amor. Quiero que lean conmigo Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? A partir de aquí, hermanos, a partir de esto que Santiago nos dice, comienza una nueva sección en la carta, y a mi manera de ver, una de las más importantes de toda esta epístola, porque aquí se va a tratar un tema bastante complejo, o vamos a decirlo así, un tema que tiene bastante tensión, que es la relación entre la fe y las obras. Entonces, a partir de aquí, Santiago lo que hace es abordar el tema por medio de preguntas. La primera dice: ¿cómo podemos saber que la fe de una persona dice tener es verdadera? Esa es la pregunta que vamos a abordar. Hermanos, si yo te preguntara cómo yo sé que mi fe es verdadera, ¿qué me responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? Si alguien te pregunta, ¿cómo sabes si tu fe es verdadera? ¿Quién le respondería? Y miren, es interesante cómo Santiago nuevamente introduce un tema por medio de preguntas. Preguntas que nos llevan a hacer más preguntas. Preguntas que tienen respuestas evidentes. Porque lo que Santiago no espera es que alguien responda: hey, esto es así. No, él no responda a eso porque la respuesta es extremadamente obvia. Lo que hace al usar preguntas es usarlo como herramienta didáctica para que nosotros podamos fijar un concepto. La primera pregunta del texto dice esta: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuál sería la respuesta obvia a esta pregunta? Nada. ¿Ven? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta es nada. En otras palabras, Santiago te está diciendo: ¿de qué sirve que una persona diga que es creyente si su vida no refleja ninguna evidencia de esa fe? Ahora quiero que observen un detalle muy importante en el texto. Fíjense bien, hermanos, miren en la Biblia.
Santiago no dice si alguno tiene fe. Él dice si alguno dice que tiene fe. Y aquí hay una diferencia extremadamente importante entre tener fe solamente y afirmar que tenés fe. Por lo tanto, noten, hermanos, ¿dónde está el énfasis de Santiago? ¿Dónde está? Él no está hablando aquí de alguien que realmente tiene fe, sino de alguien que dice tenerla. Es decir, una persona que puede hablar como cristiano, presentarse como cristiano, congregarse inclusive cada semana, incluso puede llegar a conocer muchísimas verdades de la Biblia, pero cuando se observa su vida, cuando uno mira detalladamente su vida, no se encuentra en evidencia de una fe verdadera. Sabe mucho, aplica poco. Sabe demasiado, no se ve nada. Dice ser creyente, pero sus prácticas lo contradicen. Por eso, hermano, hay una pregunta fundamental al ver esto. Si existe una fe que es falsa, una fe que solo se queda en palabras, entonces debemos definir qué realmente es una fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera? Miren, en la Confesión Bautista de Londres, 1689, ahí se nos enseña que la fe salvadora no es simplemente una decisión humana ni un reconocimiento intelectual de que Dios existe. La fe verdadera, entonces, es la obra que el Espíritu Santo realiza en el corazón del creyente, por medio del cual somos capacitados para creer en Cristo y confiar solamente en Él para nuestra salvación. Esta fe nos lleva a reconocer que todo lo que Dios ha revelado en su palabra es verdadero. Nos mueve a abrazar sus promesas y nos conduce a descansar en Jesucristo como nuestro único Salvador. Ahora, siendo un poquitito más profundo, según la enseñanza reformada, la fe tiene 3 elementos fundamentales. Y quiero que me presten atención. 3 elementos fundamentales. Primero, tiene que haber un conocimiento que se conoce como noticia. O sea, tiene que haber una noticia. Eso significa que la fe tiene un contenido. Uno no puede creer en la nada. Tiene que haber un contenido en el cual creer. Nosotros, por ende, no creemos en algo desconocido, sino en la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, para que haya fe, es necesario que se conozca quién es Cristo, qué hizo por nosotros y cuáles son sus promesas. 3 cosas. Segundo, el segundo elemento de la fe es el asentimiento o ascensus, es decir, ¿cierto? O sea, no solamente debes conocer la verdad, sino que debes reconocer que esa verdad es cierta. Porque al hacerlo está diciendo que proviene de Dios. Es decir, la mente acepta como verdadero lo que Dios te ha revelado. Pero ahora hay un tercer elemento, y diría yo, el más importante de todos. El tercer elemento de la fe, aparte de la noticia, del asentimiento, es la confianza o fiducia. Confianza o fiducia. Entonces, la fe nunca se queda en conocer nada más o en aceptar ciertas verdades, sino que lleva al pecador a reposar o descansar personalmente en Cristo con todo lo que es, confiando que Él es tu único Salvador. Confianza plena. Por eso, hermanos, una fe que verdaderamente salva, donde hubo una noticia, donde hubo un asentimiento, donde hubo una fiducia, nunca permanece estéril. Entonces, las obras no son la causa de tu salvación, pero sí las obras van a ser la evidencia de tu salvación. Si hubo una noticia, quiere decir que alguien te predicó. Todo lo que estamos aquí, si somos creyentes, quiere decir que alguien nos predicó, y no es que nos dijo Jesús te ama, sino habló específicamente del evangelio del Señor Jesucristo. O sea, nos confrontó en nuestros pecados, pero nos dijo finalmente que hay esperanza. Y cuando nosotros escuchamos ese contenido, nosotros dijimos, esto es verdad. Pero hay algo, hermano, que nadie puede generar aquí, que es la obra interna del Espíritu Santo, por lo cual empezamos a entender esas verdades. Y cuando aprendemos esas verdades, comienza lo que es la parte de la fidelidad.
y empezás a ser fiel a tu Señor. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una obra interna. ¿Se dan cuenta entonces que la fe no se trata solamente de saber quién es Cristo y decir que lo conocemos? Si fuera por eso, el Paraguay entero sería salvo, porque todos saben quién es Cristo. Todos saben quién es Cristo. Pero cuando una persona pone su fe en Cristo, hay un proceso que hay que entender, hermanos. Dios le une espiritualmente a su Hijo. Y si Dios le une espiritualmente a su Hijo, quiere decir que infunde una nueva vida, o sea, recibe una vida nueva. Por ende, eso se conoce como el nuevo nacimiento, o sea, nace de nuevo. Y es hecha una nueva criatura. Y como nueva criatura, obra para la gloria de Dios. Y aquí que todas las cosas son nuevas. ¿Lo ven? Hay una noticia, hay un sentimiento y hay una fiducia. Si te quedas solo en la noticia, no es suficiente. Si te quedas solamente en el asentimiento intelectual, no es suficiente. Solo es suficiente si los tres elementos están presentes. Amén, hermanos. Ahora, con esto en mente, yo creo que se va a poder entender mejor la segunda pregunta que hace Santiago. Porque esa es una fe verdadera. Y nosotros estamos haciendo el contraste con una fe que no es verdadera. ¿Podrá la fe salvarle? Esa es la segunda pregunta retórica que usa. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Saben que en el texto griego la pregunta es aún más específica? Literalmente se puede traducir, y anoten, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿A qué fe se refiere Santiago? ¿A qué fe nos está diciendo si podrá salvarle? ¿A esa fe que acaba de escribir? A una fe que solo se profesa de labios, pero que no produce ninguna evidencia de vida. Hermanos, si yo te preguntara, ¿esa fe salvará? ¿Cuál sería tu respuesta? La respuesta es clara. Esa clase de fe no puede salvar. No puede salvar. Ahora, hermanos, quiero que seamos cuidadosos en este punto para entender correctamente a Santiago. Porque aquí es donde muchas personas interpretan mal este pasaje. Santiago no está afirmando bajo ningún sentido que la fe salvadora necesita las obras para completar la salvación, ni mucho menos está contradiciendo al apóstol Pablo cuando dice en Efesios capítulo 2, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que Santiago aquí nos está enseñando es que la verdadera fe en Cristo no puede quedarse simplemente en una confesión de boca. O sea, si alguien te pregunta, ¿sos cristiano? Y vos decís, sí, soy cristiano. Automáticamente lo que va a ocurrir es que las personas van a empezar a mirar tu vida. Y si realmente te quedas solo en la declaración, no podés quedarte ahí. Porque cuando una persona realmente ha sido alcanzada por Cristo, evidentemente hay una vida transformada. ¿Y saben qué pasa cuando algo se transforma? Se hace visible. Lo invisible se hace visible por medio de las obras. ¿Me están siguiendo, hermanos? Lo invisible se hace visible por medio de las obras. Porque las obras nunca son la causa de la salvación. Pero vuelvo a decir, como vamos a decir a lo largo de todo este estudio, pero sí son la evidencia de nuestra salvación. ¿Quieres saber si tu vida es real? Sentate y analizate. Sentate y examinate. Y pregúntate qué tanto Dios te ha cambiado. No qué tanto sabes, sino qué tanto aplicaste de lo que decís creer. Y pregúntate si cuando naciste de nuevo y en 6 meses más adelante, decís, ¿hay algún cambio? Por eso siempre decimos, si bien ya no soy el que alguna vez fui, tampoco soy el que debería ser. Y 6 meses más adelante, ¿qué vamos a decir? Si bien ya no soy como alguna vez fui, tampoco soy el que debería ser. Porque la evidencia de nuestra salvación son las obras. Por eso, hermanos, Pablo y Santiago no se contradicen. Más bien se complementan perfectamente.
Pablo, por ejemplo, responde a la pregunta, ¿cómo es justificado un pecador delante de Dios? Pablo, ¿cómo se justifica un pecador delante de Dios? Su respuesta es clara, solo por la fe. Solo por la fe. En cambio, Santiago responde otra pregunta. Santiago, ¿cómo se demuestra que la fe que alguien profesa es verdadera? Santiago nos respondería, porque esa fe produce obras. Entonces, hermano, Pablo habla de la raíz de la salvación y Santiago habla del fruto de la salvación. Dos cosas. Pablo enseña que las obras no son la causa de nuestra salvación, pero Santiago sí enseña que las obras son la evidencia de que esa salvación es real. ¿Lo ven? Vayan conmigo a Mateo capítulo 7 y vamos a leer el versículo 21, porque el mismo Señor Jesucristo enseñó esta verdad. Mateo 7, 21. Amén. Dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo ven? Noten que Jesús en esta porción no está hablando a personas que nunca hayan oído de Dios. Él está hablando a personas que incluso lo llamaban Señor. Así que el problema no era lo que se conocía y decía, sino que el problema estaba en que una vida que no produce obediencia es una vida estéril. Hermanos, ¿se dieron cuenta que ustedes están en su trabajo y alguien dice, yo soy budista y a nadie le importa? O dicen, yo ahora practico la vida zen y a nadie le importa, pero vos le decís, yo soy cristiano y todo el mundo para todo y empieza a mirarte. Porque ¿qué es lo que se exige de nosotros? Se exige ver una fe coherente. Se exige ver las obras que nosotros decimos que son para glorificar a nuestro Señor. La gente te va a mirar. Si vos realmente te identificas como creyente, lo primero que van a buscar es obras. Van a querer ver que, mira, y ahí empieza la murmuración y dicen, no, que él era creyente y realmente se comporta de esa manera. Pero realmente la gente se espanta cuando ocurre conversiones de personas que antes eran de una manera y dejaron de serlo. Que hasta inclusive dicen que en la iglesia se le lava el cerebro, pero en realidad es el Señor actuando. Porque cuando el Señor actúa es tan evidente, hermanos, que nadie puede negar ese milagro. El milagro más grande hoy es la conversión nuestra. No hay milagro más grande que ese. Entonces, yo quiero que observen el texto en sus casas y le voy a dar algunos indicios que pueden mirar en Mateo 7. Esta persona tenía un lenguaje correcto. Incluso reconocían a Jesús como Señor. Sin embargo, su vida no era de sumisión a Cristo. Por ende, hermanos, hay una verdad importante aquí. La confesión externa de fe jamás puede ser evidencia de una fe verdadera. Jamás. Lo que alguien dice tiene que estar respaldado por lo que hace. La evidencia más fuerte de que alguien es creyente es que su fe produce una transformación interna que se hace visible en el diario vivir. No podés ser igual. El doctor Samuel Pérez Miño dice lo siguiente: la fe que salva, por haber sido depositada en el Salvador, es también la fe que conduce la vida de santificación al reconocimiento del señorío de Cristo. Hermano, el punto es que el cristianismo exige una manera de vivir. Ser cristiano exige una manera de vivir. Y esa manera de vivir es como Jesucristo lo vivió. Especialmente, si vamos a hacer un énfasis, ¿dónde se debería notar más?
en el amor al prójimo y a los hermanos. Tu fe te exige vivir como Jesús vivió. Y si vamos a poner un superlativo ahí, por encima de todo te diría, en el amor al prójimo y en el amor a tus hermanos de la fe. Así que puedes tener mucho conocimiento bíblico. Quizás puedas recitarme los salmos de memoria. Vas a defender nuestra doctrina en forma acérrima y conocer nuestro catecismo. Pero si al mismo tiempo que haces eso, tu corazón permanece frío hacia los demás, si realmente no hay amor y misericordia en tu trato, si no hay disposición para servirle a las personas, entonces algo anda mal en tu fe. Algo no está bien, algo no cuadra, algo no tiene sentido. Hermano, acompáñeme a 1 Juan capítulo 4, versículo 20, algo que ya lo habíamos desarrollado en su momento. Pero creo que es pertinente que lo podamos a ver para dar más fuerza a nuestro texto. 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios. Otra vez, si alguno dice, yo amo a Dios, y mire sus datos, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta que hay una disociación entre lo que dice y lo que hace? Dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo aborrece a sus hermanos. Por lo tanto, la gran enseñanza de este pasaje, o sea, la primera gran enseñanza es que aquel que dice tener fe, pero que no la muestra en obras de amor, lastimosamente posee una fe falsa que no le puede salvar. Qué duro, ¿verdad? ¿Verdad qué fuerte? Pero eso es lo que dicen. Una fe así no puede salvar. Ahora bien, como ya hemos visto a lo largo de esta carta, Santiago jamás se conforma con simplemente explicar una verdad. Él siempre nos muestra cómo se aplica o se ve el concepto en la práctica. Por eso es conocida como una carta práctica. Vayamos de nuevo a Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos 15 y 16. Ya tienen esta parte, hermano, porque aquí podemos estar aplazados absolutamente todos. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí se nos presenta una situación, hermanos, que puede ser o ficticia o tranquilamente pudo haber ocurrido dentro de la comunidad cristiana. Porque esto es algo de todos los días. Observemos primero, ¿a quién describe Santiago? Santiago aquí no está hablando de un extraño, sino de un hermano o una hermana. Y tengan bien ese dato. Un hermano o una hermana. Es decir, Santiago está poniendo ahí mismo a un creyente. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una ayuda ocasional hacia una persona necesitada, sino que, dado lo que nos viene enseñando, estamos hablando de una evidencia concreta de la fe verdadera. El amor práctico hacia nuestro hermano en la fe. Y por lo que empieza a describir, se nos muestra que este hermano estaba atravesando una necesidad extrema. No estamos hablando, cuando digo necesidad extrema, una incomodidad o una dificultad pasajera o quizá cambiar una ropa de marca, sino una situación donde realmente se necesita ayuda. Algo que realmente necesita ayuda. Y Santiago vuelve a llevarnos al mismo punto que viene desarrollando desde el inicio del capítulo. ¿Cómo es que tratan a sus hermanos? Porque aquí estamos en presencia de un hermano en la fe que realmente no tiene para cubrir sus necesidades.
Entonces, otra vez nos está llevando a cómo tratamos a nuestros hermanos. ¿Cómo lo hizo primero? Primero nos confrontó de favorecer al rico y de menospreciar al pobre. Y ahora va a introducir un tercer escenario de ayudar al miserable. Eso no es ser pobre, estamos hablando de miserable. Una persona miserable. Y yo quiero que se imagine la situación. Quizás al finalizar el culto, alguien que vista harapos, alguien que esté con ropa vieja, alguien que esté con ropa desgastada, que apenas lo cubría, que ya no había forma de proteger el frío en esos días que realmente hizo casi 6 grados, o 5, o lo que sea. Y viene aquí a nosotros un hermano en la fe y con mucha vergüenza nos dice: hermano, estoy pasando por una situación muy, pero muy difícil. La ropa que tengo ya no me abriga. Mi ropa está rota y está desgastada. Hermano, tengo mucho frío. Hace días que no tengo lo suficiente para comer y ya no sé qué hacer. Si alguno puede ayudarme con algo de ropa o con un poco de alimento, se lo agradecería de todo corazón. Pero ¿saben qué recibió? Después de decir esta cosa, lo único que recibió fue palabras amables. Id en paz, calentados y saciados. Te está pidiendo ayuda y a cambio recibe buenos deseos. Id en paz. Una expresión común entre judíos de saludo, de despedida o de llegada. Pero piensen, hermanos, ¿cómo alguien puede ir en paz cuando tiene hambre y frío? ¿Cómo le pedís que alguien descanse tranquilo si no tiene lo necesario para vivir? Yo aquí no estoy hablando de lujo, estoy hablando de lo necesario para vivir. Si realmente alguien desea que su hermano tenga paz, es necesario que se preocupen por lo que le falta. Por eso está escrito Gálatas capítulo 6, versículo 10, donde Pablo enseña: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero no solamente le dice id en paz, le dicen calentados. Y eso implica una gran contradicción. ¿Cómo podría calentarse alguien que apenas tenía ropa adecuada? El punto es que las buenas palabras no resuelven el problema. Pero cuando damos ese tipo de cosas, ese tipo de palabras sin ir con acciones, nosotros lo que hacemos es expresar buenos deseos sin compromiso. Hermano, debemos examinarnos. Puede que tu corazón esté lleno de buenas intenciones, pero nunca movido a acción. El más famoso de todos: voy a orar por ti. Y déjenme decirles, orar por los hermanos es algo bueno. Pero si Dios te da la posibilidad de ayudar, debes actuar. Es tu deber y el mío actuar. No solamente le diga ven paz, saciate. Es tu deber actuar. Y miren lo que finalmente añade. Le dice saciados. Le dice que se vaya en paz, que se caliente, y ahora miren lo que le dice: que tenga alimento suficiente. ¿Cómo podría saciarse alguien que no tiene ningún recurso para conseguir alimento? ¿Alguien me puede explicar cómo alguien que no tiene recursos puede alimentarse? Viene una persona aquí, tiene hambre y frío, y nosotros le decimos que te vaya bien abrigado y come mucho.
Hermano, las palabras pueden sonar extremadamente amables, pero cuando el que tiene la posibilidad de ayudar las pronuncia y decide no hacerlo, esas palabras se vuelven en una expresión vacía e incluso es doloroso para quien las recibe. Alguien que necesita y vos le das buenas palabras y no hay acción, eso es doloroso, hermanos. Por eso Santiago añade, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve el ser así? ¿De qué sirve? ¿Qué provecho le quitamos al ser así? La respuesta nuevamente es nada. Nada. Y miren, no es de provecho porque el hermano necesitado sigue en la misma condición. Sigue teniendo hambre, sigue teniendo frío y sigue cargando con una necesidad. Pero mucho menos es provechoso para el que dice tener fe, porque con su obrar niegan esa fe. Un actuar así revela una fe muerta, hermanos. Y el peligro, ¿se recuerdan lo primero que vimos en Santiago, el ser oidor y no hacedor de la palabra? Ahí está el peligro real, en estas cosas cotidianas. El punto contundente de esta porción es que una fe que carece de misericordia hacia el necesitado, carece de valor delante de Dios. ¿Recuerdan lo que le dije? Nuestra fe implica obrar como Jesús lo hubiese hecho. Sabemos que no lo haremos en forma perfecta, pero sí deseamos obedecer. Entonces, si realmente hay un amor verdadero es porque hay fe. Y si hay fe, esa fe no se limita a expresarse solamente con palabras, sino que se expresa en amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? Compartiendo, sirviendo y buscando el bien del otro. Vayan y lean Hechos de los Apóstoles y vean que vendieron todas sus cosas para tener todo en común. No porque de eso digamos decir tenemos que vivir en forma comunista, sino que era una necesidad específica en un momento específico donde la gente pasaba hambre y su fe le llevó a vender todo para poder sostener a los hermanos. A eso me refiero. El amor se demuestra compartiendo, sirviendo, buscando el bien del otro. Por eso nuevamente, 1 Juan capítulo 3 versículo 17 nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esta pregunta que hace Juan es muy seria. Juan ya da por sentado que tenés los recursos. Él ya da por sentado lo tenés. Así que el problema no es la falta de recursos. Nadie puede poner. El que tiene recursos no puede decir, no, es que no tengo. ¿Saben dónde está el problema? El problema está en el corazón cerrado. Vos podés tener muchas lindas palabras en tu boca, hermano, y no está mal eso. Pero si tu corazón permanece, mejor dicho, indiferente frente a la necesidad de otros, tu vida es una contradicción. ¿Quieren que le diga un poco más fuerte? Las buenas palabras que nos van acompañadas de obra de amor son hipocresía. Sos un hipócrita. Por más de que suene espiritual. Es producirle una herida a alguien que tiene necesidad. ¿Por qué herida? Porque una persona que está así entre nosotros sabe que alguien vio su necesidad, que tuvo la posibilidad de ayudar, pero no lo quiso hacer. Hermano, nosotros no tenemos el pasar, pero no nos falta qué comer. También no nos falta qué vestir. Y estemos agradecidos al Señor por eso. Y si viene alguien así, un hermano en la fe, y también una persona que no es un hermano de la fe, y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarle con comida y con ropa, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si decimos que creemos en el Señor, ¿qué debemos hacer? Debemos ayudarle.
Ahora yo quiero que tu conciencia sea la correcta. Quiero recordarte lo que vimos en el versículo 12 de Santiago, porque es necesario que te ponga frente a tu juez. Santiago te dijo, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Recuerdan? El punto es que todos nosotros vamos a comparecer frente al gran juez, al verdadero juez. No nosotros cuando distinguimos las personas que nos convertimos en juez, diciendo esta vida mal es más que otra, sino frente al verdadero juez. Y en ese momento tu fe va a ser evaluada, no por tus palabras, sino por la manera en que vivís. No va a ser suficiente ese día decir, Señor, yo tuve muy buenas intenciones, hablé correctamente, le deseo el bien a las personas. Nuestro Señor aborrece una fe externa que carece de amor práctico. Él la rechaza. Esto mismo lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías capítulo 58. Anoten y lean en la casa. Versículos 6 al 7. Y miren lo que dice. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguen en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El problema del pueblo de Israel no era que carecía de actividad religiosa, hermanos. Eran súper religiosos. Ellos tenían muchísimas prácticas religiosas. Inclusive ellos ayunaban. Ellos tenían esa apariencia espiritual. Pero aquí Dios les muestra que una verdadera relación con Él produce misericordia a los demás. Y antes que ayuno, prefiero que partas el pan con el que no tiene. Que le des abrigo al que no tiene. Esa es la adoración que agrada a Dios. Nunca está separada, por ejemplo, del amor al prójimo. Juan el Bautista dijo algo semejante. Cuando él estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, generación de víbora, ¿quién le enseñó a huir a ustedes de la ira venidera? Él dice algo en Lucas capítulo 3, versículo 11. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, hermanos, la pregunta de Santiago sigue vigente para nuestros días. ¿De qué aprovecha una fe que solo habla, pero nunca actúa? El eterno amague, ¿de qué se aprovecha? ¿Qué provecho le podemos quitar a eso? La respuesta es la misma que en aquel entonces y hoy en día. De nada sirve. Una fe así no sirve. Yo quiero que extraigas el principio, hermano. Esto es muy evidente lo que acabamos de ver, pero hay un principio que extraer. Tu fe debe estar acompañada por obras. Por eso yo llamo a la conclusión del argumento en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué pensaría de una persona que tiene dinero y ve a una persona indigente que es un hermano y le acaba de pedir sustento y le dice yo no tengo, y se sube en su vehículo último modelo y se va? Lo primero que vas a decir, algo no cuadra con su fe. Santiago lo dice así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La declaración central del pasaje es esta. Aquí no se está hablando de una fe que necesita crecer, ¿se dan cuenta? Aquí está hablando de una fe completamente separada de cualquier evidencia de vida. Una fe sin obra no es una fe pequeña, hermanos. Saquen de lado el cariño que tenemos por las personas. Y fíjense bien que una fe sin obra no es una fe pequeña. No es lo mismo. Aquella fe que nos siente un afecto entrañable por las necesidades de los hermanos, que no produce misericordia, que no se expresa en obras de amor, no es una fe viva.
sino una fe muerta en sí misma. Y otra vez vamos al inicio del libro. Cuidado con ser simplemente oidores y no hacedores de la palabra. Podés quedarte en las noticias del asentimiento, pero al no haber fiducia, no hay verdadera fe. Y la evidencia de que no hay verdadera fe es que no obras conforme a las obras de amor que el Señor manda. Y reitero, no estamos diciendo que una persona es salva porque hace obras. Lo que sí estamos diciendo es que una persona que verdaderamente ha sido salvada por Cristo necesariamente manifestará el fruto de esa nueva vida. Las obras jamás son la raíz de tu salvación, hermano, pero sí son la evidencia de que algo ocurrió adentro. Entonces escuchaste el mensaje. ¿Recuerdan? Cuando se te predicó. ¿Escuchaste el mensaje? Luego de escuchar el mensaje dijiste, esto es verdad. Pero realmente cuando hubo ese nuevo nacimiento, lo que hubo es una fidelidad. Y empezaste a santificarte. Y en ese camino, los mayores cambios no son cosas externas como dejar de fumar, tomar y ciertas cosas, sino son internas. Es dejar de lado el orgullo, es dejar de lado la mentira, es dejar de lado el egoísmo, la codicia y empezar a compartir. Quizás una de las formas más importantes de dejar la codicia es dando. Pero si no hay esa obra presente en tu vida, si realmente no hay una lucha por entender de esa manera, hermano, examínate. Porque la fe meramente de palabra es una fe vacía de contenido. Y no importa por más que maneje el lenguaje espiritual y reformado. Se puede aparentar ser verdadero, pero al examinar la práctica te puede encontrar reprobado. Hermano, no teman examinarse y encontrarse de esa manera porque es la forma de buscar la cura. No tengan miedo de enfrentar eso, no se sientan acusados. Al contrario, ven como una gracia del Señor para decir, Señor, gracias porque me ayudas a romper esto. Porque en verdad me amas. Miren lo que dice Kistemaker. Hermanos, en serio, no teman el autoanálisis. No tengan miedo de ser confrontados por la Escritura. Porque yo creo que es necesario que nosotros crezcamos aún más en el amor al Señor por medio de entender qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos cambiar. Así que yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a que se nos digan las cosas. Yo sé que suele ser doloroso, pero es la única manera de no ser así. Es la única manera de no ser así. Anhelo que el Señor nos ayude, hermanos. Muy bien. Miren lo que dice Hendrickson. Mejor dicho, Kistemaker. Kistemaker dice lo siguiente. A veces los cristianos proclaman el evangelio del Señor sin tener en cuenta para nada las necesidades físicas de sus oyentes. Le hablan a la gente acerca de la salvación, pero parecen olvidar que las personas empobrecidas necesitan ropa y comida para hacer que el evangelio sea relevante. A menos que la palabra y el hecho vayan juntos, a menos que la predicación del evangelio vaya acompañada por el cuidado y preocupación amoroso, esa fe está muerta. Wow, parece que hablé del evangelio social, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendan correctamente qué es lo que nos está diciendo Kistemaker. El punto no es que la iglesia reemplace la predicación del evangelio por acción social. Quiero ser enfático y claro, la mayor necesidad del ser humano sigue siendo la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. O sea, el problema más profundo del hombre no es su pobreza física o su enfermedad o la dificultad externa. Su problema más profundo es su pecado y su separación de Dios.
Pero el punto es que tampoco podemos presentar un evangelio verdadero separado del amor hacia las personas. ¿Por qué? Porque si hemos sido transformados y el corazón es transformado, lo que va a ocurrir es que va a cambiar la manera en que tratamos a los demás. Y recordemos el capítulo anterior. No vamos a hacer distinción de personas porque cada persona fue hecha imagen y semejanza de Dios. Por ende, el valor intrínseco de cada persona es esa. Y trataremos a todos por igual. Entonces, cuando nosotros presentamos el evangelio, nuestro corazón va a estar transformado y vamos a tratar de una manera diferente a las personas. Y el punto es, ¿qué clase de cristiano o qué clase de evangelio es indiferente al sufrimiento de las personas? Hermano, nosotros nos fuimos llamados primariamente a eso. Nosotros fuimos llamados primariamente a predicar. Pero ¿qué clase de evangelio es el que no tiene en cuenta el sufrimiento de las personas? La gracia que uno recibe es la misma gracia que cambia la forma en que miramos a los demás. Desde el momento que yo me hice cristiano, mejor dicho, el Señor me hizo cristiano, aprendí a compartir. Entonces la obra a la cual Santiago se refiere, y esto va a dejar el campo específico para lo que vamos a ver el domingo que viene, no son obras en el ámbito legal. Y atiendan bien, no son obras en el ámbito legal. Es decir, aquí Santiago nos está hablando del cumplimiento de la ley ceremonial como medio para alcanzar aceptación delante de Dios. Está hablando aquí de las obras de amor que nacen como fruto de esa fe. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es un don de vosotros, pues es un don de Dios. Esa fe lo que hace es ponerte en contacto con tu Salvador. Y si realmente estás unido a Él, empieza la transformación profunda. Naces de nuevo, sos hecha una nueva creación. El Espíritu Santo comienza una obra en vos, te orienta hacia Cristo. Y hermanos, esta es la parte que muchas veces falta decir. Y moldea tu carácter al carácter de Cristo. Hermano, hermana, amigo, amiga, es necesario ver evidencia de tu salvación. No puedes permanecer indiferente, mucho menos ante el dolor y la necesidad de alguien. Tu fe debe producir obras vivas. Si no lo está haciendo con el perdón, tus obras son muertas. Y tu fe, muerta. Qué fuerte cachetazo para todos nosotros, ¿verdad? En conclusión, ¿están todavía conmigo? Debemos recordar la gran verdad que Santiago nos ha enseñado. La fe verdadera produce evidencia. Ya no hay que estar interesado en lo que uno dice, hay que interesarse en lo que uno hace. Te pregunto, decís que crees en Cristo, por ende tienes fe, pero esa fe está transformando tu manera de vivir.
Si tu fe está viva, entonces vas a amar. Si tu fe está viva, vas a servir. Y si tu fe está viva, vas a tener misericordia. Hermanos, no es necesario que alguien venga como la historia que le conté a decirnos las necesidades. Hay necesidades que son obvias. Obvias, son obvias. Y si tenés la posibilidad de hacerlo, hacelo. No podés permanecer indiferente. La pregunta que el texto me hizo a mí, llegar a mí, es si en verdad tengo fe. Tengo fe. Quizá algo más profundo sería, ¿mi fe tiene evidencia de vida? Dios quiera que no estemos autoengañados y no ser oidores, sino hacedores. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida? Yo creo que la mejor manera de poder aplicar este texto es examinando tu vida realmente. Y cuando haces eso, no te estoy llamando a examinar la vida del que está a tu derecha, a tu izquierda, adelante o atrás. Yo te estoy llamando primeramente a que vos te examines. Ahora, atiendan esta delgada línea. Cuando se examinen, no vayan a buscar seguridad en las obras. Lo que tienen que ir a buscar es si en verdad la seguridad de la fe que tienen produce obras. Muy distinto. Quizá alguien aquí dice, yo creo en Dios, pero deberías preguntarte si hay cambios verdaderos en tu vida. ¿Amas a Cristo como amabas antes? ¿Tienes mayor deseo de obedecer la palabra del Señor? ¿Sos un hombre misericordioso, una mujer misericordiosa con los demás? ¿Luchas contra el pecado o simplemente dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás en la lucha? El punto es que no puede ser igual, hermanos. ¿Cómo aplicamos esto a la iglesia? Una iglesia verdadera, con fe verdadera, debe ser una iglesia que ama. La clave es entender que una buena iglesia no es simplemente tener buena doctrina, buena predicación, aunque todo eso es importante. Santiago te recuerda y me recuerda a mí que una iglesia que conoce la gracia debe ser una iglesia que refleje esa gracia. Así que preguntémonos como iglesia, ¿somos una iglesia que solamente habla de amor a Cristo o una iglesia que demuestra el amor de Cristo? Hermanos, recuerden lo que le dije el domingo pasado, que cuando viene una persona no puede ser indiferente absolutamente nadie aquí. Nadie. Todos tienen que ir a recibir a una persona nueva. Todos tienen que demostrar el amor de Cristo porque es una manifestación de tu fe. Porque podemos cantar acerca del amor, predicar acerca del amor, hablar acerca del amor. Pero si no existe misericordia en este lugar, si no existe gente sirviendo, y no me refiero solamente al que sirve con el chaleco nuevo que tenemos. Si aquí no hay preocupación real por los hermanos, nuestra palabra pierde total credibilidad y no sirve para nada. Si realmente la iglesia está viva, va a mirar a quien sufre. Va a acompañar al que pasa necesidad. Va a orar por el débil. Va a servir al que necesita ayuda. Porque es la expresión lógica de tu fe. Y por último, les ruego que no confundan la actividad religiosa con una fe viva. Es posible, hermanos, aparentar fe. Aparentar una fe verdadera. Puede que alguien esté cerca de la cosa de Dios y aún así tenga un corazón distante de Dios.
Dejen de lado las preguntas o las presiones de cuánto yo sé de la Biblia. Más bien preguntarte cuánto de la Biblia aplico. ¿Cuánto esto me ha transformado? No se trata de hacer una pelea o una lucha, una carrera de quién conoce más, cuántos libros yo leí a este autor. No, 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 no. Se trata de qué tan transformada está tu vida. Y hacete esta pregunta. ¿Cuánto yo hago por la iglesia, por mis hermanos? ¿Se dan cuenta que el servicio a la iglesia nace del amor al Señor porque hay fe? No es una cuestión de imposición, sino algo que nace naturalmente de todos nosotros. Por ende, sirve a tu iglesia. Hermano, no te conformes con decir, realmente tiene que haber un obrar, porque la fe verdadera produce obras. Amén, hermanos. Hasta aquí vamos a dejar. Y el próximo domingo vamos a abordar el versículo 24, que realmente es el que debemos explicar con esta base en mente. Entonces, hermanos, quiero que se vayan con esto. Las obras no justifican, pero las obras sí son la demostración de que ha sido justificado. Aquello invisible se hace visible por medio de las obras. Como también decimos que somos creyentes, la forma visible es por medio del bautismo. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que haber un obrar. ¿Ven? Vamos a ver.